Nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor Timoteo Torre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Antes de hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le quisiéramos preguntar dónde usted nació Yo soy de Sidra. y Na- na- se creció en Sidra. Nací por Comadrona, por cierto. Ah, Sí. interesante. Que a lo mejor es bueno que... Pues yo sé que eso lo edito, pero es bueno que... sí, que nací y me crié allí. ¿Y qué recuerdos tiene de esos años, esa infancia que pasó en Sidra? Bueno, Sidra, pues es un pueblo pequeño. Ahora tiene mucha población ahora, pero es un pueblo pequeño, todavía sigue siendo un pueblo pequeño. Tenemos un lago allí que prácticamente el lago está prácticamente dentro del pueblo. Y ya tú sabes, pues la actividad era el lago, pesca, ir a nadar al lago. ¿Y la Y escuela? ¿Qué recuerda de la escuela de esa época? la escuela, aunque llegó tarde al pueblo de Sidra, cuando yo nací no había escuela superior allí. Sí, habían escuelas elementales, pero la escuela superior llegó a Sidra como en el 59. Y, nueve. Y la escuela, pues, éramos un grupo grandísimo, había muchos niños. La clase mía de cuarto año éramos 225, 226. Habíamos como 7 grupos y los grupos no eran pequeños, eran grupos de sobre 30 personas. ¿Ves? Y había mucha disciplina. No era una escuela que esto estuviera restringido. O sea, los portones estaban como abiertos, tú podías salir, tal, ir a comer a la panadería, dar la vuelta por la plaza, volver. Pero había mucha disciplina y además que las familias mías también eran bien, con mucha disciplina y nos educaron bien, los maestros eran excelentes. Por ejemplo, en la escuela elemental yo me recuerdo que yo creo que nunca falté en la escuela elemental. O sea, no habían esas ausencias que se veían, que se ven ahora y que se comentan por las noticias. O sea, el grupo era un grupo compacto que era difícil que por razones pues, que no fuera por enfermedad o algo, se ausentara uno de las escuelas. Y lo mismo los demás compañeros también estaban ahí. Y los maestros tampoco se ausentaban. Con maestros excelentes en matemática, en ciencia y en, y en las áreas de español y esas otras áreas. En inglés era donde siempre era más flojita la cosa. Y en esa época ya tenía una inclinación sobre la ciencia, ya sabía que quería estudiar en la universidad. Sí, sí, yo siempre estaba inclinado hacia la medicina, participaba en la feria científica, eh, hice uno que otro experimento y, y así era más o menos el discurrir allí. Y en atletismo, que siempre estábamos en el béisbol y en pisticampo, baloncesto y voleibol. Y una vez termina la escuela, ¿a qué universidad aplica para estudiar? Bueno, del grupo que teníamos nosotros, algunos del grupo de naturales se fueron a Mayagüez. Se fueron a Mayagüez y yo dije, espérate, espérate. Yo tengo ahí la universidad aquí al lado, de Sidra Calle, y de donde yo vivía al colegio eran 8 kilómetros, que si podía ir a coger, los cogía, los podía coger, ir cogiendo y llegar, que era un 8K. Pero dije, no, mejor me quedo aquí, estoy más cerca, se me hace más fácil ir y más fácil llegar y cojo menos gastos. Y así que yo me acomodé, yo dije, aquí puedo sacar también mejores notas porque hay menos presión de transportación y todas estas cosas. ¿Y en qué concentración estudió en la universidad? Yo allí hice biología, tenía tenía un minor en química y también la matemática también. Doctor, y una vez que se gradúa, termina el bachillerato, ¿cómo llega a la escuela de medicina? Bueno, ya en el penúltimo año, cuando estaba en tercer año, pues solicité. Había unos que otros que habían solicitado de 3 años, pero muchos de esos pues habían cogido clases de verano
pero yo preferí terminar el cuarto año allí. Y entonces solicitamos y de casualidad, boom, cogieron como 6 o 7 de Calley. ¿Le llegó una carta? ¿Cómo se enteró que fue admitido? ¿Cómo fue ese día cuando usted se enteró? Sí, pero muy bueno, pero llegaron como, podría contarlos, pero llegaron como 7 cartas a los que estábamos allí en Calley. Nos aceptaron ese año como a 7. Y pensar que los demás eran de la Yupi, y de Mayagüez y algunos de Estados Unidos. Los demás colegios aquí no los aceptaron. Y esos primeros días aquí en la Escuela de Medicina, porque el edificio, como quien dice, lo estrenaron, ¿no? Sí, nosotros éramos aquí dueños y señores de todo esto. Aquí al lado y todos ustedes, todo esto estaba abierto. Aquí se hacían los suavecitos, los famosos suavecitos. El anfiteatro de primer año estaba aquí a mi espalda y al frente estaba el de segundo año. Y el grupo mío era entramos como 118. Después entraron algunos alternos y subió como a 130. Después, por algunas razones, pues algunos se fueron quedando y hubo como un programa que trajeron estudiantes que estaban en universidades extranjeras, especialmente Universidad de Guadalajara, y algunos que estaban en unos programas en Estados Unidos. Y al final hicimos un grupo de cerca de 140, como 139 no quedaron al final. Esa transición del colegio de Calley a una escuela graduada, ¿cómo lo recuerda? Ese cambio, si usted lo percibió de alguna forma así, ¿no? Sí, hubo un cambio fuerte. Primero que aquí estaban dando exámenes toda la semana. Y eran unos exámenes y después daban reposición. Examen y reposición. Entonces tú cogías el examen y si faltaba era por módulo. Era el sistema de módulos. Y si eran 5 módulos y tú pasabas los 5 módulos, pues no cogías reposición. Pero si pasabas 4 módulos, tenías que coger reposición pues del quinto. Y entonces te daban la reposición como en 2 días, pero que a la misma vez tenías otro examen casi encima. Entonces, si pasaba, estaba bien. Si no pasaba, te daban un módulo como para 3 meses después. Entonces te pasabas tú cogiendo exámenes. Y Y el tiempo libre jugando ahí baloncesto. bueno, Sí, había que divertirse, sí. ¿no? El equipo mío era el campeón 4 años cogidos. Bueno. Y doctor, ¿y el internado lo hizo aquí con nosotros también? ¿En qué hospital? Yo me gradué, yo entré aquí en el 7-5 y terminé en el 7-9 cuando la Escuela de Medicina cumplió los 25 años. Era una clase bien dinámica. Y entonces hice el internado aquí en cirugía. Antes todos nosotros entrábamos en cirugía. Éramos un grupo como de 35 que entrábamos en cirugía. Para eventualmente cirugía quedarse con 5. Pero los otros 30, pues algunos iban a anestesia. Había uno que otro que iba a neurocirugía. A ortopedia iban como 4 o 5. A urología iban 4. A ortopedia, oído, nariz, garganta iban otros. Y entonces ahí se distribuía todo lo demás, pero todos pertenecíamos a cirugía. O sea, ya cuando usted llega aquí como estudiante, ya usted iba encaminado que usted iba A la cirugía. A la cirugía. Y doctor, tengo entre mis notas que una vez usted termina la carrera de medicina, pues opta por la residencia en urología. En urología. Sí. Bueno, no en ese orden así cogidito. Ahora sí, ahora se aceptan los estudiantes de cuarto año de medicina, senior, se aceptan al programa de urología. Pero antes tú estabas en cirugía. Y ya en segundo año era que tú solicitabas urología. Okay. Y hacías 2 años en cirugía prácticamente full. O sea que estábamos más expuestos pues, al trauma, al apéndice, vesícula, hernia. Ahora se concentra más en la parte de urología. Pero antes las exploratorias, las apendicitis, nosotros entrábamos en todo eso. Doctor, para los que nos están viendo
en estos momentos, ¿nos podría explicar brevemente qué es la urología? Bueno, la urología es un campo dentro de la cirugía general. Diría que somos, o un poquito hacia atrás, éramos los más que nos parecíamos a los cirujanos generales. Pero bregábamos en el abdomen, en la parte de urología. La única diferencia es que nosotros usábamos mucho la endoscopía. Endoscopía es que usábamos lentes. Como el sistema de nosotros es el sistema urinario, urogenital. Urogenital, porque cogemos toda la parte urinaria en hombres y mujeres, y la genitalia, nos ocupamos más de la genitalia, pues en el hombre. Entonces, es la especialidad que brega con el sistema urogenital. Y entonces en ese momento no había tanta amplitud como hay ahora, que hay hasta el robot. Entonces en ese momento, pues, lo que era todo endoscópico, que teníamos que mirar por lente, operar próstatas por lente y todas estas cosas que habían en la vejiga, pues nosotros nos hacíamos mucha endoscopía. Esa endoscopía pues ha ido evolucionando dramáticamente y ya pues entramos por la uretra, o como dicen por ahí, el caño de la orina, y podemos llegar hasta los riñones con lentes por ahí. Lentes de mucha eh, resolución y con sistemas de láser para romper piedras, también atender tumores, arriba. Y también está la cirugía robótica, que también. Pero antes todo era más bien endoscópico, más bien para la próstata y vejiga. Y lo demás pues era cirugía abierta. Doctor, ¿usted mientras fue estudiante o cuando está terminando la carrera tuvo alguna experiencia militar? Bueno, propiamente no. Pero cuando estaba en tercer año de medicina, un grupito de nosotros decidimos irnos 6 semanas que nos daban allá de paga en Fort Knox, en Estados Unidos, en un programa del ROTC. Pero no habíamos jurado a ROTC. Era para ir en esas 6 semanas, completar los cursos equivalentes a si hubiéramos entrado a la ROTC desde el primer año. Y entonces ahí completábamos el programa de 2 años. Y cuando llegábamos a tercer año acá, pues entonces nos invitaban a si queríamos seguir con ellos en el tercer año. Pero obviamente yo fui por la experiencia y porque también me daban una paga. Y estuvimos allí cogiendo training básico por 6 semanas. Y entonces cuando volví, pues no firmé para no comprometerme y no interrumpir mis estudios que iban conducentes a la medicina. Pero en las Fuerzas Armadas como tal, no, en esa experiencia sí la tuve. ¿Cuándo entonces usted comienza a laborar con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? Pues inmediatamente me gradué. En ese momento estaba la ley de que había que hacer el año de servicio público, pero la ley como que se degeneró muy rápido, porque otros que se graduaron conmigo no hicieron el año de servicio público. Entonces yo que iba a hacer servicio público, me decían que no podía hacer el servicio público en San Juan. Me querían que hiciera el servicio público allá en Cagua o en otro pueblo. Y yo dije, no, pero si tengo la plaza aquí. Y ahí pues el doctor Fortuño habla con el doctor Burgos Calderón, que está también por ahí. Y el doctor Fortuño, que era el segundo residente graduado de aquí. Doctor Roberto Fortuño, que fue jefe de sesión, él fue el segundo residente graduado de aquí, que entró en el 51. Yo todavía, entró en el 51 a hacer urología. Yo nací en el 53, o sea que cuando él ya estaba ya encaminado a la urología, fue que yo nací. Y entonces él y Hugo Caldero pues, pidieron una dispensa al Secretaría de Salud y me dejaron aquí. Y de ahí para acá me he quedado. Empecé en el 84, imagínate. La sección de urología está dentro del departamento de cirugía. Sí. ¿Podría comentarnos
brevemente qué es la sección, cómo funciona para los que nos están viendo ahora que quizás sean estudiantes en un futuro? Bueno, la sesión está dentro de cirugía, pero cada día como que somos más independientes de cirugía. Sí, la cuestión administrativa, secretaria ejecutiva, el jefe de cirugía, pero que ahora mismo los estudiantes entran desde primer año a urología y lo que hacen en cirugía son 3 meses y ya automáticamente entran a urología el gesto de los 5 años. O sea que nosotros, aunque no somos independientes de cirugía, pero de facto, pues cada día los estudiantes jotan menos. Los médicos ya graduados, los que están haciendo especialidad, jotan cada día menos en la parte de cirugía. Y están directamente con nosotros prácticamente desde el primer año. ¿Nos podría comentar su experiencia como docente? ¿Qué cursos enseña a nuestros residentes en urología? Bueno, antes daba algunas conferencias a los estudiantes, conferencias de piedras, conferencias de infecciones de orina, algunas conferencias de incontinencia a los ginecólogos, de incontinencia urinaria, especialmente en las damas, pero ahora la parte de nosotros fuerte siempre es la parte clínica. Se enseña en la práctica, ¿entiendes? Así como están los pianistas que es el método Suzuki, que empiezan a tocar y van aprendiendo sobre la marcha y aprenden a leer y todo. Pues aquí, más allá de los rounds, de las actividades de convención y discusión de casos y eso, y el regreso a casa que hacemos todos los años, donde nos reunimos todos que nos hemos graduado de aquí, pues la enseñanza es prácticamente en sala de operaciones y en las clínicas. Así que yo mañana que tengo sala de operaciones, pues estoy allí ante las 8 para empezar los casos. Y ellos van aprendiendo sobre la marcha. Y nuestros estudiantes que trabajan con usted, por ejemplo, en urología, ¿es en los hospitales de San Juan o también tenemos estudiantes en otras Sí. partes de la isla? Bueno, ellos tienen, eso está por la Accreditation Council de Estados Unidos. Todo está puesto allá. Pero los hospitales principales siempre fue aquí el centro médico y sus hospitales afiliados. A saber, hospital pediátrico, hospital de adultos, ahora está el hospital de trauma que no estaba antes, y también ellos van al hospital oncológico de acá, que es una entidad privada, sin fines de lucro, pero es una ONG. Y entonces el otro hospital fuerte siempre era el hospital de veteranos, que todavía, hospital de veteranos, pues siempre tiene 2 residentes. Un residente de un nivel más alto, un residente de un nivel más bajo. Y entonces, pero a eso se le añade que la Escuela de Medicina, pues el único hospital que tiene verdaderamente la Universidad de Puerto Rico es Carolina. Entonces también va un residente a Carolina. Y allá tenemos 4 facultativos. Entonces, Doctor, le iba a preguntar, ahora que me mencionó la oncología, ¿nos podría comentar si ha tenido alguna experiencia trabajando oncología dentro de la urología o a qué se van a exponer nuestros estudiantes si van por ese camino? sí. Bueno, antes, el de la pregunta anterior, también te puedo decir que también hay una rotación en el Centro Comprensivo de Cáncer y una rotación que también los muchachos van a hacer robot y se pueden certificar ya en robot, como cirugía robótica. Sí, antes los urólogos todos bregamos con cáncer, ¿entiendes? Y nosotros nos desarrollamos fuertemente en el área de cáncer, especialmente el cáncer de próstata, que es el más común, pero estaba también cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de pene y otros tipos de cánceres, pero esos eran los 4 principales. De testículo, pues todavía un poco menos, pero los principales eran próstata, riñón, vejiga y pene. Doctor, le iba a preguntar también sobre las publicaciones y artículos dentro de lo que sería la especialidad de urología. Para los que nos están viendo, si nos puede comentar la importancia de que los Sí, estudiantes de la facultad publiquen. sí, sí, sí. Eso es una cosa que es muy cierta, aunque nosotros vinimos en una época que era
más bien trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y obviamente publicaciones así médicas, pues yo no he hecho, pero presentaciones sí. En foros aquí y en Estados Unidos hemos hecho presentaciones de urología pediátrica, de urología reconstructiva, de niños y de adultos y otro tipo de, de cirugía y presentaciones. También hemos hecho presentaciones en radio, televisión, que no las he puesto ahí. Hasta en el programa de Cristina salió una vez. Así. Salió en el programa de Cristina hace mucho tiempo. Eran más bien presentaciones, que es lo más que se hace aquí. Presentaciones, pero no a veces son, y conferencias, tú sabes, a la convención de pediatría, un par de veces a la convención de pediatría de los pediatras fui a dar conferencias. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que nos esté viendo en estos momentos, que aspira a ser médico y tal vez especializarse en urología, ¿qué le aconsejaría? Bueno, lo primero es que por lo menos debe estar familiarizado un poquitito, porque yo mismo cuando entré, yo no sabía nada de urología. Bueno, sabía, pero no tenía un conocimiento mayor, ¿no? Y como era de cirugía, pues inmediatamente que empecé, me empezaron a jotar. Joté en intensivo, joté en anestesia, joté en ortopedia, joté en neurocirugía. Y entonces yo le dije, contra, aquí hay mucha cirugía abierta y me gusta la cirugía endoscópica. Y entonces, voluntariamente, pues podía pedir otra más. Las demás eran obligatorias. Y pedí, vamos a jotar en urología, que ahí hacen endoscopía. Y me gustó lo que hacían. Y entonces ahí me enamoré de la urología y seguí. Ahora los muchachos no tienen ese tipo de jotaciones, las tienen a nivel de estudiantes. Entonces, los que van a urología, lo que le aconsejamos es, ven y métete a la urología. Está allí con nosotros, Jota, porque la especialidad es bien versátil. Es una especialidad bien versátil. Claro, ahora con las especialidades pues, se ha ido fragmentando un poquitito. Pero no es como otras especialidades que están completamente fragmentadas. La de nosotros se ha mantenido más o menos puesta ahí. Claro, ahora la fragmentación grande ahora es la pediátrica y la robótica. Pero cuando nosotros salíamos, pues hacíamos pediátrica, hacíamos el cáncer de próstata, hacíamos el de vejiga, hacíamos riñón. Y entonces es una especialidad bien, bien amplia, como te dije, versátil. Entonces también atendíamos los problemas médicos, las infecciones de orina, que si venían las enfermedades sexualmente transmisibles, de transmisión sexual, que aunque en los libros aparecían los dermatólogos, ya después habían otros médicos que se dedicaban a eso. Y aquí mismo estaba el programa del Centro Médico de CLETS. Entonces nosotros empezamos a bregar con toda esa gama. Con toda esa gama y todavía bregamos con un montón y trabajamos con un montón de patologías. Y entonces a la gente, a muchos estudiantes, pues eso también le atrae, porque lo sacan momentáneamente del sistema de sala de operaciones. Algún día puede estar en la oficina y estar haciendo una biopsia de próstata, o estar haciendo un estudio de la vejiga. Otro día puede aparecerte alguien con algunos tipos de verrugas en la genitalia y tener que tú cauterizarla o quemarla. Otro día te aparece alguien con una infección de orina, alguien que se levanta de noche a orinar, alguien que tiene incontinencia. Hay mucho problema médico y esa versatilidad pues le atrae mucho a los estudiantes. Doctor Timoteo Torres, muchas gracias por estar con nosotros la tarde de A hoy. la orden, a la orden. Muchas gracias.